La administración Trump claramente no utilizó aranceles para arreglar el comercio. Los convirtió en una herramienta de coerción y dominación. Imponer aranceles irrazonables a Canadá no fue solo un golpe económico. Fue un mensaje de que cualquier país que se atreviera a pensar independientemente sería castigado. Pero esa bomba del 35% explotó en su cara, porque en lugar de alinearse, Canadá utilizó una estrategia más amplia. Trump se equivocó al pensar que Canadá se doblegaría. Esta es una nación con la fuerza y el orgullo para nunca ser intimidada. No se trata solamente de una disputa arancelaria, es una pelea diplomática. Trump pensó que Canadá se doblegaría. En cambio, Canadá puso la sala en su contra. Bienvenidos a la mayor guerra comercial de 2025. Y esta vez, Estados Unidos está a la defensiva. Donald Trump ejerce presión sobre Canadá en vísperas de la fecha límite comercial, horas antes de hacer realidad sus amenazas. Nos gusta Canadá. Me encanta Canadá. Tengo muchos amigos en Canadá, pero han sido muy mal dirigidos. Han sido dirigidos muy, muy mal. Y todo lo que queremos es justicia para nuestro país. Noticias de esta noche. Firmó una orden ejecutiva que aumenta el arancel a Canadá del 25 al 35% a partir del viernes. El aumento de los aranceles al 35% sobre los productos canadienses a partir del 1 de agosto de 2025 nunca fue una cuestión de justicia. Fue una advertencia. Inclinarse o pagar el precio. La razón esgrimida fue la acusación de que Canadá no había impedido la entrada de fentanilo a Estados Unidos. Pero en realidad se trató de un acto de intimidación. Pero en lugar de entrar en pánico, Canadá optó por un silencio frío y calculado. El primer ministro Mark Carney, en su oficina y con su equipo, comprendió que no se trataba de una guerra económica, sino de un chantaje político, y respondió con una postura firme. Canadá no está en venta. Mientras Trump buscaba aplicar presión, Canadá absorbió silenciosamente el golpe y calculó su contraataque. De hecho, más del 85% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos permanecieron libres de aranceles bajo el TMEC, lo que convirtió la llamada bomba del 35% en un fracaso. Canadá no solo se mantuvo firme, sino que también preparó una estrategia a largo plazo basada en la soberanía y fuertes relaciones comerciales, lo que hizo que el plan de Trump resultara contraproducente desde el principio. Y si empieza a mostrar su encanto y deja de lado sus represalias, ya saben, y deja de hacer tonterías, quizá el presidente baje un poco el tono. Pero ahora mismo, el 35% de esa carta que envió seguramente ya está en el carrito. Trump pensó que un arancel del 35% sería suficiente para obligar a Canadá a someterse. Pero la realidad resultó ser exactamente la opuesta. Ottawa no solo se mantuvo firme bajo presión, sino que entró en esta confrontación con una armadura. Aproximadamente el 95% de sus exportaciones a Estados Unidos estaban libres de aranceles bajo el TMEC. Según el Banco de Canadá, una vez que se tienen en cuenta todas las exenciones, el arancel promedio que pagan los productores canadienses en realidad oscila entre el 2,3% y el 5%. Esto convirtió el llamado fracaso del 35% de Trump en un intento fallido, que dejó tras de sí solo ruido y caos. En lugar de sentirse acorralado, Canadá aprovechó esta ventaja para contraatacar con una estrategia fría, calculada y disciplinada, volviendo contra él la presión que Trump pretendía crear. Ya saben, amigos, no tenemos por qué quedarnos atrás de nadie en el mundo. Y por supuesto que no tenemos por qué quedarnos atrás del presidente Trump. Él necesita recordar que somos sus clientes. Sí, ellos son nuestro cliente número 1, pero nosotros somos su cliente número 1. Oíste acerca de todos esos acuerdos que está haciendo, y son buenos países, Japón y Corea, y te daré un ejemplo con Japón. Dijo que hizo este hermoso trato y todo, y que Dios los bendiga.
Compran productos estadounidenses por valor de 79.000 millones de dólares. Canadá compra 359 millones de dólares estadounidenses al sur de la frontera. 9 millones de estadounidenses se despiertan cada mañana para producir un producto o un bien solo para Ontario. Esos 9 millones de puestos de trabajo están en peligro ahora mismo. Trump creía que un arancel del 35% pondría a Canadá de rodillas, pero la realidad es la contraria. Canadá no es el lado más débil. De hecho, Estados Unidos depende más de Canadá. Según un informe de Forbes, aproximadamente 9 millones de empleos estadounidenses dependen directamente del comercio con Canadá. No es solo una cifra impresionante. Refleja la profunda dependencia de millones de trabajadores estadounidenses de los vínculos económicos transfronterizos. Un informe de Business Data Lab también confirma que más de 1 millón de empleos estadounidenses están ubicados en áreas metropolitanas que dependen en gran medida de las exportaciones a Canadá. Desde las líneas de montaje en Michigan hasta las plantas de acero en Pensilvania y los centros aeroespaciales en Kansas, los vínculos económicos con Canadá son profundos. Además, según TD Economics, Canadá es actualmente el mayor mercado de exportación de Estados Unidos, con bienes y servicios por un valor de casi 350.000 millones de dólares estadounidenses solo en los primeros 3 trimestres de 2024, superando a China, Japón, el Reino Unido y Francia. Es un derecho de un gobierno soberano tomar sus propias decisiones en términos de política exterior diplomática y eso es lo que este gobierno ha hecho aquí y tenemos que seguir ejerciendo este derecho. Ya sabe, los derechos soberanos son como tejido muscular. Si no las ejercitas, si no las utilizas, se atrofian. Y Donald Trump, lo que quiere, dice que no quiere invadir Canadá, pero quiere apoderarse de nosotros. Él dijo eso. Y supongo que él tiene la esperanza de que con el tiempo, ya sabes, nos cansaremos de lidiar con esta locura al otro lado de la frontera y nos someteremos. Ya sabes, Trump no está implementando ninguna política. Está jugando un juego de presión a través del agotamiento. Él apuesta a que Canadá se desgastará, se cansará del caos, de la inconsistencia y de él. Porque cuando estás cansado, dejas de resistir, y cuando dejas de resistir, te rindes. Así es como ganan los regímenes autoritarios. Pero Carney no está cansado. Él está concentrado. Y Canadá se niega a rendirse. Más bien, se hace más fuerte cada día. Según Reuters, el gobierno canadiense ha anunciado un paquete de apoyo de 1.220 millones de dólares canadienses, unos 870 millones de dólares estadounidenses, para proteger a su industria de madera blanda de los elevados derechos antidumping y compensatorios estadounidenses, que podrían alcanzar alrededor del 34,5% en comparación con el 14,5% anterior. Canadá está demostrando su determinación no solo con palabras sino con acciones. Sectores centrales como el aluminio, el acero, los ferrocarriles y los productos enlatados están regresando al país, no por despecho, sino por necesidad. Eso se llama evolución bajo presión. Y la presión viene de Washington, no al revés. Trump pensó que podía debilitar a Canadá, pero esta vez, Canadá está más alto que nunca. Y no muestra señales de dar marcha atrás. Este es un tipo, como dijo el primer ministro Carney durante la campaña, que quiere destruirnos para que podamos dominarnos a nosotros mismos. Bueno, hoy actúa como tal. Noté que no ha dicho esto sobre México, que tiene un reconocimiento diplomático del Estado palestino o de los países europeos, que él, ya sabes, acabo de escuchar a su secretario de prensa hablando sobre este acuerdo histórico. Trump claramente quiere estrangular a Canadá por todos los medios posibles, desde imponer aranceles hasta explotar las acusaciones relacionadas con Palestina como herramienta de presión política. La prueba es que cuando México o la Unión Europea reconocieron el Estado de Palestina, Trump no mostró ninguna indignación. Pero cuando Canadá anunció que haría lo mismo, reaccionó duramente. Según Reuters, Trump advirtió que el reconocimiento de Palestina por parte de Canadá haría muy difícil lograr un acuerdo comercial y simultáneamente amenazó con imponer un arancel del 35% si no se llegaba a un acuerdo a tiempo.
The Guardian también informó que Trump firmó una orden que aumenta los aranceles sobre los productos canadienses del 25% al 35% justo cuando estallaron tensiones por la decisión de Ottawa de reconocer a Palestina. Up News confirmó que Trump utilizó esta decisión diplomática para obtener ventaja en las negociaciones comerciales, llegando incluso a acusar a Canadá de recompensar a Hamás. Trump entiende que si Canadá puede actuar independientemente y aún así tener éxito en el comercio, su mito de poder se derrumba. Pero Carney tomó decisiones como un verdadero líder, no como un seguidor. Y el mensaje que envió Canadá fue más fuerte que cualquier cifra arancelaria. Canadá no pertenece a Washington. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Compramos más productos de Estados Unidos que de Japón, Corea, China, el Reino Unido y Francia juntos. Así que no me daría por vencido. Y le dije al primer ministro, no te desanimes. Golpéalo tan fuerte como podamos. Y eso es lo que tenemos que hacer y podemos hacerlo. Podemos construir cualquier cosa aquí en Canadá. Absolutamente cualquiera. Es muy significativo que incluso Doug Ford, un político no conocido por su nacionalismo fogoso, pida a Mark Carney que contraataque los aranceles de Trump. Según Global News, Ford afirmó que Canadá no puede quedarse de brazos cruzados y debe ofrecer una respuesta proporcional para proteger a los trabajadores y las industrias nacionales, especialmente el acero y el aluminio, que se ven directamente afectados por los nuevos aranceles. Así de mal ha gestionado Trump esta situación, convirtiendo incluso a líderes moderados en guerreros. Porque cuando se ataca la dignidad de una nación, se burlan de sus decisiones y se amenaza su economía. No se obtiene silencio, se obtiene acero. Trump esperaba un apretón de manos, pero lo que recibió fue un contragolpe. Y eso es exactamente lo que Ford pidió. No para aumentar las tensiones, sino para defenderlas. Esto no es nada mezquino. Esto es patriótico. Canadá no quiere una guerra comercial, pero no renunciará a su fuerza solo para evitarla. Y ahora el hombre que una vez controlaba todas las salas de negociaciones se ha visto excluido por un Canadá unido. Una voz, una misión, una respuesta. No más vueltas. Pero Canadá, supongo, no tanto o no tan bueno. Bueno, imagínense la verdad que el presidente canadiense dijo, vamos a reconocer al Estado palestino. Quiero decir, vamos. No seas tan sordo. ¿De acuerdo? El presidente está totalmente decidido a intentar conseguir la paz en Gaza y usted está lanzando su candidatura desde Canadá. Vamos. Ya sabes, todavía no han resuelto el problema de los productos lácteos. Todavía hay 2 países en todo el mundo que han tomado represalias contra los Estados Unidos de América. Canadá ha demostrado una determinación absoluta en su decisión de reconocer a Palestina, convirtiéndola en una clara declaración de soberanía al mundo. No fue un acto imprudente ni un intento de provocar a Washington, sino una acción calculada basada en los principios y valores que defiende Canadá. Carney no se disculpó, no se retractó y no sintió la necesidad de dar explicaciones. Y ese orgulloso silencio envió un mensaje poderoso. Canadá es una nación soberana que no cambiará sus principios por un acuerdo comercial, sin importar cuán grande sea la presión. Esta no es solo una decisión diplomática, sino una prueba de la fortaleza y la independencia de Canadá en el escenario mundial. Carney dejó en claro que quiere el mejor trato para los canadienses y que eso podría no suceder antes del 1 de agosto. Las negociaciones continuarán hasta que lo logremos. Luego anunció un plan para reconocer el Estado palestino que llamó la atención de Trump. Poco después de medianoche, escribió en línea, esto hará que sea muy difícil para nosotros hacer un acuerdo comercial con ellos, o Canadá. Pero luego se suavizó. Carney ha demostrado un equilibrio excepcional en el arte de la diplomacia, dejando claro que no quiere simplemente un acuerdo. Él quiere el trato correcto. Es plenamente consciente de que, si bien Canadá no puede romper su relación económica profundamente entrelazada con Estados Unidos, tampoco necesita ser dependiente. Y lograr ese equilibrio requiere tanto flexibilidad como firmeza en las negociaciones. Según Reuters, Carney enfatizó, las conversaciones se encuentran en una fase intensa. Esta es una negociación compleja. Solo firmaremos un acuerdo cuando sea el adecuado. En otro comunicado,
Enfatizó. Estamos trabajando para alcanzar un acuerdo, pero solo el acuerdo adecuado con Estados Unidos. El acuerdo correcto es posible, pero nada está garantizado. Carney entiende que apresurarse a un acuerdo solo para apaciguar a un socio significaría sacrificar la soberanía y el interés nacional. Al combinar la suavidad, manteniendo abiertos los canales de diálogo con la firmeza, negándose a ceder fácilmente, está liderando a Canadá en este juego diplomático desde una posición de fuerza. Este es el sello distintivo de la diplomacia moderna. Hábil, calculador y resuelto. En los últimos meses, hemos visto un aumento del 60% en las ventas de vino en Quebec en la SEQ en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo cual es significativo, especialmente considerando que las ventas de vino en general han disminuido entre un 1% y un 2% en la SEQ. Los canadienses centraron su atención en la producción nacional cuando los vinos estadounidenses se retiraron de las tiendas. Los productores locales, especialmente en Quebec, intervinieron rápidamente. Los clientes no solo aceptaron el cambio, sino que lo abrazaron con entusiasmo. Según la lógica, las importaciones de vino estadounidense se desplomaron un 98% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que los vinos canadienses ahora tienen el 26% de la participación de mercado. Y los vinos con las ventas de la marca VQA, Ontario, han aumentado un 60% desde que se eliminaron los vinos estadounidenses. Esto ya no es solo un cambio de consumo a corto plazo. Es un movimiento. Ese espectacular crecimiento del 60% en las ventas no es solo una estadística. Es una declaración de intenciones. Los consumidores canadienses han hablado con sus bolsillos. No solo beben vino. Beben independencia. Y esto no nació de un boicot forzado. Fue un redescubrimiento del valor nacional. Cuando Trump lanzó su ataque arancelario, probablemente pensó que causaría daño, pero en cambio despertó una fuerza económica latente. Hoy, la industria vinícola canadiense no solo sobrevive, sino que está en auge y expandiéndose más allá de las expectativas. Somos los reyes del aluminio en Quebec. Exportan el aluminio con un arancel reducido del 25%. Lo imprimen y lo forman con aranceles reducidos del 25%. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué no fabricamos latas de aluminio aquí? Ahora, vamos a fabricar latas de aluminio. Van a perder $1.000 millones del negocio en EU. Y lo mismo ocurre con el estaño. Los aranceles de Trump están convirtiendo inadvertidamente a Estados Unidos en una fortaleza económica, cortando los vínculos de producción transfronterizos de los que la economía estadounidense ha dependido durante décadas. En 2022, Canadá fue el principal proveedor de EU, representando el 22% de las importaciones de acero y el 47% de las de aluminio. En lugar de presionar a Canadá para que se someta, los aranceles del 25% y el 35% han creado una brecha que Canadá está aprovechando para expandir su producción nacional. En respuesta, Canadá ha comenzado a redirigir las exportaciones de aluminio a otros mercados. Las fundiciones de aluminio están considerando desviar los flujos de metal bruto a mercados fuera de EU. Al mismo tiempo, el gobierno canadiense está considerando apoyar financieramente a importantes productores de aluminio como Rio Tinto para compensar el impacto de los elevados aranceles, que podrían alcanzar el 50%. En otras palabras, mientras EU reduce su propio espacio económico, Canadá convierte esta presión en una oportunidad para construir una base más sólida e independiente. Este es un excelente ejemplo de cómo las políticas proteccionistas mal calculadas pueden ser contraproducentes, cediendo la ventaja a la otra parte. La lista es larga. Y algunos llegan a tasas tan bajas como el 10%. Obviamente, estamos cerca de la cima. Solo hay 5 países con tasas más altas que nosotros. Siria encabeza la lista con una tasa arancelaria del 41%. Pero, de nuevo, una vez que se consideran todas las exenciones que Canadá obtuvo, Canadá solo paga la tasa arancelaria más baja de todas las principales naciones comerciales. E incluso con este anuncio, eso es tan cierto mañana como lo fue. Se suponía que el arancel del 35% que impuso Trump paralizaría a Canadá,
pero en realidad ha resultado contraproducente, afectando mucho más a los estadounidenses. Según AppNews, más del 95% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos permanecen libres de aranceles bajo el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, TEMEC. Esto significa que el arancel promedio que Canadá paga en realidad es de solo entre el 2,3% y el 5%. En otras palabras, el impacto de los aranceles en la economía canadiense es poco más que un golpe leve. Por otro lado, son los consumidores estadounidenses quienes soportan la mayor parte del sufrimiento. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el arancel del 35% de Trump podría agregar decenas de miles de millones de dólares en costos adicionales a las importaciones estadounidenses desde Canadá. Están aumentando los costos de producción y de vida en todo el país, especialmente en sectores como alimentos, bebidas y materiales de construcción. Mientras Trump ha organizado una ruidosa guerra comercial para generar teatro político, Canadá ha aprovechado con calma los acuerdos comerciales para proteger su economía, mantener el flujo de exportaciones y seguir generando ganancias. El resultado es que el castigo que Trump pensó que perjudicaría profundamente a Canadá ha resultado contraproducente, dejando a Estados Unidos perdiendo mucho más de lo que gana. Los derechos soberanos son como el tejido muscular. Si no se ejercen, si no se usan, se atrofian. Y Donald Trump, lo que quiere, dice que no quiere invadir Canadá, pero quiere apoderarse de nosotros. Dijo eso. Y supongo que tiene la esperanza de que, con el tiempo, nos cansaremos de lidiar con esta locura al otro lado de la frontera y nos someteremos. Él es muy sumiso. Esto no es solo una disputa comercial. Es una guerra de resistencia, y solo un bando seguirá. Estará de pie cuando se calme el polvo. Trump ha apostado a que Canadá se derrumbará bajo el peso de sus aranceles, el caos y la implacable presión política de Washington. Cuenta con que Ottawa se desespere lo suficiente como para aceptar cualquier acuerdo, por muy desigual que sea, solo para detenerlo. Pero está sucediendo lo contrario. Cada golpe ha fortalecido a Canadá, haciéndola más fuerte, más firme y más unida. Este no es un país que se acobarda. Es un país que forja acero bajo presión.